Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Es un gusto reiniciar nuevamente esta transmisión con todos ustedes. Estamos listos para comenzar esta sesión acerca de intercesión, toda esta enseñanza y aprendizaje que hemos estado teniendo acerca de este tema. Sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es Israel Rodríguez, soy de la iglesia Casa Oración Discípulos de Cristo y el día de hoy queremos seguir compartiendo acerca de las enseñanzas que hemos estado eh, dando acerca de la intercesión. Creemos firmemente que uno de los mejores legados que podemos dejar y la mejor forma que tenemos para fortalecer las iglesias en estos tiempos es levantando intercesores. Así que hemos decidido dedicar nuestra vida a esto, ¿no? Primeramente que nuestra vida sea una intercesión, que seamos un cuerpo de intercesores como iglesia, pero también que como comunidad de fe podamos transmitir esto a otros y podamos hacer de la oración una habilidad, un don, un compromiso serio y profundo en el corazón de todos nosotros. Así que quiero hacer un recuento rápidamente de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, al menos de la lección anterior, porque la lección del día de hoy se va a conectar totalmente con esta lección. Hemos estado viendo en nuestra sesión número 4, hemos estado viendo los intercesores del Antiguo Testamento. Y estos intercesores del Antiguo Testamento que hemos estado viendo, veíamos solamente pequeñas facetas o pequeñas partes de ellos, este, porque la idea, les decía, era como provocarles sed, un deseo de ustedes investigar por su propia cuenta. ¿Recuerdan algunos intercesores que estuvimos viendo? Vimos a dos mujeres, vimos a Esther, la reina Esther, y vimos también a Ana, la mamá de Samuel. ¿A quién más estuvimos viendo? ¿Recuerdan? Vimos a Daniel, vimos a David. ah, ¿Quién más estuvimos viendo? ¿Se acuerdan? Moisés. ¿Quién más? Estuvimos viendo varios intercesores del Antiguo Testamento y la clase pasada la terminamos específicamente con Moisés y les mencioné que la idea de terminar con Moisés es porque el día de hoy íbamos a arrancar con Moisés otra vez. Íbamos a estar viendo íntimamente o profundamente algunas cosas acerca de Moisés, porque Moisés tiene muchas cosas que enseñarnos en el ministerio de la intercesión y Moisés tiene muchas cosas que enseñarnos a la iglesia para los últimos tiempos. Siempre hemos dicho y hemos sostenido que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que habían de venir en el Nuevo Testamento, y en un cierto sentido esto es una realidad. En todo el Antiguo Testamento encontramos unas sombras acerca de todo el Nuevo Testamento, de tal manera que existe una íntima relación entre el Nuevo y Antiguo Testamento, y no solamente existe esta íntima relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que también existe esta conexión profunda, de tal manera que el Nuevo Testamento le da vida al Antiguo Testamento y en ningún momento se ha invalidado o ha dejado de ser o de funcionar. Entonces, habíamos estado hablando acerca de Moisés, veíamos un texto precioso, esta idea de que Dios le dice a Moisés, yo te voy a dar a ti como Dios a Faraón, y veíamos la posición que Moisés tenía como un intermediario, ¿no? Era Moisés quien iba a Faraón y le decía, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo. Faraón decía que no, y entonces Moisés decía, bueno, van a suceder estas cosas, y luego sucedían las cosas, ¿no? Porque en ese momento Moisés era un intercesor entre Dios y Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés estaba del lado de Dios y venía Faraón trayéndole el mensaje que Dios tenía que darle a Faraón. Al día siguiente, después de que la plaga empezaba a hacer sus cometidos, Faraón mandaba traer a Moisés y le decía a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que quites esta plaga de medio de nosotros. Y Moisés le dice, dime cuándo. Dime cuándo, porque yo tengo ese poder, yo tengo esa habilidad, yo tengo esa certificación para detener estas plagas, para frenar todas estas cosas que están sucediendo. Y entonces Faraón le decía, bueno, hazlo hoy, hazlo mañana. Y entonces Moisés salía de la presencia de Faraón e iba a Dios, y ahora Moisés se convertía en una especie de intercesor entre Faraón y Dios. Y fueron generando todo este diálogo hasta que las 10 plagas fueron desatadas, pero después de eso, no solamente las 10 plagas fueron desatadas, sino que se logró la libertad del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios cumpliera el cometido que Dios tenía.
Y es que Moisés cada vez que iba con Faraón le decía, deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, ¿no? Es muy interesante, estoy intentando contextualizar un poquito de todo lo que vimos esos 8 días, porque el día de hoy vamos a entrar de lleno con Moisés y con Daniel. Es quizás se acorta la clase, esperemos que no tanto, pero vamos a estar aprendiendo, vamos a iniciar con una oración, vamos a dar gracias a Dios por este día y a pedir que su Espíritu nos acompañe y que Él nos guíe, nos muestre, nos revele lo que Dios quiere hablarnos en este día. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu providencia. Te damos gracias por tu Espíritu que mora en nosotros. No me voy a cansar de decirlo porque nos has dado tu Espíritu como una garantía, Señor, como una promesa de la salvación que nos has dado en Jesucristo. Gracias por eso. Oramos, Señor, para que tu Espíritu le dé testimonio a nuestro Espíritu de que somos tus hijos, pero también que tu Espíritu interceda por nosotros, Señor, como debe de convenir. A veces no lo sabemos, a veces no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir, pero tu Espíritu sí lo sabe, Señor. Y queremos, Señor, que tu Espíritu haga esa obra en nosotros, que pida lo que sea justo y lo que sea necesario para nosotros para continuar con este llamado santo que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a responder, Señor, a ese llamado que nos hace, Señor, y ayúdanos a comprometernos con cuerpo y alma, con todo nuestro espíritu y todo nuestro ser, a ser intercesores, Señor, delante de ti, Señor, y delante de este pueblo, Señor, que tanto te necesita. Es nuestra oración, Señor, y es nuestro deseo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, entonces estábamos viendo Moisés, ¿no? No quiero recapitular más porque ya hablamos mucho acerca de Moisés y veíamos que al menos en cuatro ocasiones Moisés fue ese intermediario entre Faraón y Dios, y Moisés tenía la última palabra para decidir. Bienvenidos. Hola Alex, bienvenido. Para decidir todas estas cosas. No, es importante entender esto. Ahora, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que va a ocurrir en el final de la era. Por eso es necesario entender cómo es que Moisés operó la intercesión, cómo es que Moisés se plantó y se paró frente a Faraón, porque la iglesia en un cierto sentido tiene que plantarse y pararse frente a Egipto, frente a este mundo, y tiene que hacer fuerza contra él, y tiene que lograr que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a través de su oración, a través de su intercesión, y que la justicia y el reino de Dios sea entre nosotros. Mira, lo que sucedió con Moisés y todos los eventos que giran alrededor de Moisés, con las plagas y con la idea de liberar al pueblo de Israel, fue una sombra y fue un modelo de cómo el Señor va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido para que su pueblo llegue a ser el pueblo que Dios quiere que sea. ¿Ok? Hay un compromiso íntimo y profundo de parte de nosotros como intercesores para que esto se cumpla, para que esto se logre. El Señor en ese entonces levantó a un libertador. Hace algunos meses tuvimos una predicación acerca de esta idea de libertador o un Mesías. Pero déjame decirte que Moisés, más que un libertador, más que alguien que tomó al pueblo y lo sacó de Egipto y lo llevó a Canaán, más que todo eso, Moisés se convirtió en un intercesor. Él era un intercesor. Porque sabes que él estuvo realmente delante de Dios, pero también estuvo realmente delante de los hombres para representar a uno a favor del otro y viceversa. Moisés supo plantarse, supo tener muy bien sus pies en tierra y supo, en un cierto sentido, no quiero que lo malinterpreten, pero confrontar a Dios, afrontar a Dios en favor del pueblo, pero también supo plantarse con el pueblo y supo confrontar al pueblo debido a Dios y a su santidad. Ese es el papel que Moisés estuvo teniendo en el Antiguo Testamento, y en un cierto sentido la iglesia va a tomar ese papel también. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Recuerden que necesitan una Biblia, necesitan una libreta para estar anotando todo eso, para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo mediten. Miren, les voy a ser franco, los puedo engañar. Podemos equivocarnos los que exponemos la palabra de Dios, y es importante que tú como lector de la palabra de Dios, como una persona que busca a Dios constantemente, tú debes de tener el Espíritu de Dios dentro de ti y juzgar lo que se te enseña, juzgar lo que escuchas y discernir con la ayuda del Espíritu Santo si todo lo que tú estás aprendiendo viene de Dios o no viene de Dios. Eso es sumamente importante. Y lo menciono no porque tenga la intención de hacerlo, nunca lo haría, tengo un profundo compromiso con la palabra de Dios y la verdad, pero mucha gente lo hace, y es importante que no nos traguemos todo lo que la gente nos dice y todo lo que la gente nos enseña, sino que seamos capaces de juzgar, de tomar el mensaje, de hacer anotaciones y
y acudir a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarnos en este día? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás hablándonos esto en este día? No sé si me estoy explicando, pero es importante. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice así la escritura, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él escuchará, a él oiréis. Otra vez, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él escucharás. ¿De quién está hablando este texto? Hay que hacernos esa pregunta porque es muy importante. ¿De quién está hablando en este texto? Está hablando Moisés. Y entonces Moisés está diciendo, se va a levantar un profeta en medio de ti, en medio de tus hermanos, que va a ser como yo, pero este va a ser levantado a Jehová y va a levantar a Jehová y va a ser levantado por Jehová y a él tienen que escuchar. A él tienen que escuchar. Y no sé si se te está viniendo un texto a la cabeza, al corazón, pero no sé si recuerdas la escena de la transfiguración. ¿Recuerda la escena de la transfiguración? Ahí en esa escena, Jesús toma a dos de sus discípulos, sube al monte y al subir al monte en la transfiguración, el Señor Jesús empieza a orar, empieza a tener un encuentro profundo con Dios y sucede este tema de la transfiguración y aparecen dos personajes. Uno de ellos era Moisés y otro de ellos era Elías, ¿no? Y lo interesante es que cuando sucede esta transfiguración, como que los discípulos patinan y como que dicen, caray, ¿a quién hay que adorar? ¿A Jesús, a Moisés, a Elías o a los tres? ¿Hacemos una enramada para los tres o qué onda? ¿Qué hay que hacer? Y entonces se oye una voz en el cielo y dice, este es mi hijo amado, a él tienen que escuchar. Síganlo a él, escúchenlo a él. Y es lo que está diciendo aquí Moisés, ¿no? Profetizándolo, ¿no? Se va a levantar un profeta en medio de ustedes, en medio de sus hermanos se va a levantar este profeta y levantará a Jehová tu Dios y a él tienes que escuchar. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesucristo. A Jesucristo. Y dentro de 2 lecciones vamos a hablar acerca de Jesús como el intercesor perfecto y sin defecto. Pero bueno, estamos hablando de que esto del Antiguo Testamento era una sombra de lo que la iglesia hacía en estos tiempos. Y es que en un sentido la iglesia que se levante proféticamente, y con proféticamente me refiero a que un profeta es alguien que trae un mensaje de Dios, así de sencillo. Cuando la iglesia se levanta y se para como alguien que escucha a Dios y que comparte el mensaje de Dios, cuando la iglesia se empieza a dedicar a la oración y cuando la iglesia empieza a operar en la misma unción y en el mismo poder que estaba operando Moisés para salvar a Israel, entonces la iglesia va a estar lista para el regreso, la segunda venida de Cristo. La iglesia tiene que levantarse en un mover profético, la iglesia tiene que levantarse en un mover de intercesión, la iglesia tiene que levantarse en un mover de oración para operar con la misma fuerza, con la misma unción que operó Moisés para estar listos para recibir a Cristo en los aires. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a venir, Él va a venir como el profeta que Moisés profetizó. Jesucristo va a venir y Él va a operar de la misma manera que Moisés operó en el Antiguo Testamento. Jesucristo va a venir y Él va a venir y Él va a soltar los juicios en la tierra con un solo propósito: liberar a su pueblo y a las naciones de los tiranos y de los malvados. Así que Jesucristo viene, Él viene pronto y Él va a venir. Sí va a levantar a los suyos y sí va a traer justicia a los necesitados, pero también va a traer toda su ira en contra de esas naciones que han oprimido a los menores, a los hermanos menores, aquellos que han sido frágiles, vulnerables y débiles. Así que el Señor Jesús va a hacer esto mismo al final de los tiempos. Él va a soltar los 7 sellos, Él va a soltar las 7 copas de la ira, Él va a hacer sonar las 7 trompetas, Él va a hacer sonar todas estas cosas y va a suceder como una destrucción rotunda que va a venir a destruir el reino de las tinieblas. Mira, hay algunos textos que quiero que veamos. Está Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice así la escritura. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, aquí aparece algo y son las oraciones de los santos, ¿no? Y luego si nos vamos al capítulo 6, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira.
aquí hay algo muy interesante porque si tú lees el capítulo 5 te darás cuenta que Jesús toma el rollo, Él es digno de tomar el rollo, pero cuando Jesús toma el rollo, Él lo hace y lo que provoca que Jesús empiece a quitar los sellos de este rollo es que hay una iglesia y hay una multitud de santos orando e intercediendo para que eso suceda. Después vamos a, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer el versículo 10 y el 12. Dice así la escritura, está hablando acerca de los santos, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quién está pidiendo ahí justicia? ¿Quién está clamando ahí por justicia? Son los santos. Son los santos, son los mártires que murieron por causa del nombre de Cristo. Ellos van a empezar a orar y van a decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo vas a traer justicia a la tierra? Versículo 12 dice, y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Es decir, los santos oraron y Jesús desató el sello. Esto es muy interesante porque siempre va a haber esta relación. La iglesia tiene que participar en el establecimiento del reino de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 8 versículos 4 al 6. Y en Apocalipsis capítulo 8 versículos 4 al 6 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjate, estamos por quitar el séptimo sello y a la hora de quitar el séptimo sello dice que subieron las oraciones de todos los santos. Y cuando subieron las oraciones de todos los santos dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta quién provoca que las trompetas empiecen a sonar? La iglesia, las oraciones de los santos clamando a Dios, ellos van a provocar que las trompetas empiecen a sonar. Es muy interesante, más adelante vamos a profundizar más en Apocalipsis acerca de la participación de la iglesia como intercesores, pero es muy interesante. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice aquí la escritura, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y yo te hago una pregunta, ¿quién cantaba estos cánticos? Los santos, la iglesia está participando activamente. Y por último, Apocalipsis 15 del 5 al 6, ahí mismo, dice, después de estas cosas yo miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinturón de oro. En el versículo 3, los santos están cantando, están clamando, y en el versículo 5 y 6, el Señor está mandando su juicio sobre la tierra. Hay una íntima conexión entre la intercesión y la intervención de Dios en la tierra, ¿sí? No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la injusticia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados o con nuestra boca cerrada ante las situaciones de maldad. No podemos, no debemos, porque la iglesia tiene una voz. La iglesia no tiene una voz en los tribunales de aquí. Porque no se trata de hacer política, no se trata de ir ante los gobernantes. Déjame decirte algo, la iglesia tiene una voz delante de Dios. La iglesia tiene una voz delante del Señor. Y si estás delante de Dios, ¿para qué quieres otra audiencia? ¿Para qué quieres que un gobernador te escuche? ¿Para qué quieres que un político te escuche? ¿Para qué quieres que una persona influyente te escuche si estás delante de Dios? Y la iglesia a veces no hemos entendido eso. A veces primero hacemos estrategias humanas, a veces primero hacemos un montón de proyectos antes de orar y antes de venir a la presencia de Dios para que Él haga, para que Él actúe y su justicia venga. Que no se te olvide, yo espero que la piel se te ponga chinita igual que a mí se me pone chinita en ese momento. Yo espero que esto quede sellado en tu corazón. Estás delante del Señor, estás delante de Dios y no necesitas estar delante de nadie más. Ese es el poder de la iglesia y esa es la gloria eterna del intercesor. Esa es la gloria eterna de nosotros como iglesia, que podemos estar delante de Dios y podemos consagrarnos delante de Dios y buscar que su justicia y su verdad vengan a la tierra. Les doy un pequeño adelanto, la próxima sesión vamos a hablar acerca de Jeremías. Esa lección me encanta. Si hay un intercesor en el Antiguo Testamento que vale la pena seguirlo con todo el corazón es Jeremías. Porque Jeremías fue alguien que se comprometió con Dios, que dio su vida misma por lo que Dios demostró. Y debemos de ser como él, debemos de buscar ser también como Jeremías. Ahora,
Dios va a llevar a su iglesia a esta posición de intercesión para que se suelten los decretos. ¿Sí? El Señor ya está llevando a la iglesia a una posición de intercesión para que se suelten todos estos decretos que el Señor ha establecido ya. No se trata de yo decretar, no se trata de decir yo decreto, yo exijo, porque no es nuestro lugar. Ya hemos mencionado mucho que la verdadera intercesión está íntimamente ligada a que yo oro y yo busco lo que el Padre me muestra que Él quiere que yo ore. Pero mira, la manera en la cual Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de la mano de Egipto es la imagen de cómo Dios va a usar a la iglesia en la oración en los últimos tiempos para liberar a Israel de las naciones, para liberar a su pueblo. Un pueblo que ha sido azotado, que ha sido oprimido, que ha sido maltratado. Y no solamente estoy hablando de hebreos y judíos. Estoy hablando de todos aquellos que el Señor ha llamado para ser salvos. Estoy hablando de la iglesia perseguida. Estoy hablando de los mártires que han muerto por la causa de Cristo. Estoy hablando de todas esas personas que les ha tocado sufrir en esta tierra, que han tenido que padecer enfermedad, hambre, angustia, desolación, pérdidas, que han tenido que padecer un montón de cosas. El Señor está usando y va a usar a la iglesia, y más en los últimos tiempos, para traer justicia a todas esas personas. Así que en la medida en cómo nosotros oremos y en la medida en cómo nosotros hagamos proclamaciones proféticas, los reyes y sus reinos van a ser desmenuzados con el sonido de nuestra voz. Con el sonido de nuestra voz. ¿Recuerdas el Salmo 149? Que dice la Escritura que nosotros alabemos al Señor con nuestras gargantas, que exaltemos al Señor con nuestras gargantas y con espada de dos filos en nuestra mano, que es la Escritura, y que dice que vamos a azotar y a desmenuzar a las naciones con el poder de nuestra boca, con la intercesión. Es importante que la iglesia entienda, reconozca y tome ese lugar. Porque ¿sabes qué? Las guerras van a aumentar, están aumentando. Ese va a ser el resultado del incremento de la maldad entre las gentes, entre las naciones. Pero también gran justicia va a ser derramada en una escala mundial. Gran justicia va a ser derramada y esta gran justicia va a traer libertad al pueblo de Dios. La justicia va a traer libertad al pueblo de Dios. Una vez más, la justicia y la salvación van a ser la línea decisiva en los últimos tiempos. Y es importante entender esto, iglesia, porque sí, la maldad está aumentando y sí, la maldad va a seguir aumentando. Pero dice la Escritura que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y también dice la Escritura que aunque la cizaña crece y madura, el trigo también tiene que crecer y madurar. No, uno no puede justificarse y decir, el mundo ya está mal, ya no se puede hacer nada, porque uno como creyente, uno como trigo también tiene que crecer. También tenemos que madurar delante de Dios y debemos de tomar nuestra posición y ser fuertes en el Señor. Mira, vamos a leer nuevamente el Salmo 110 y el Salmo 2 porque tienen que ver con todo esto lo que estamos hablando. Espero que le vayan agarrando aún más sabor. Salmo 110, versículos del 1 al 3. Otra vez, lo vimos hace 2 semanas. Pero dice así la Escritura, Salmo 110, versículo del 1 al 3. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esto ya lo expliqué hace 15 días, pero Jehová, dice la Escritura, versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. ¿Por qué? Porque tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y yo pregunto, ¿dónde está la iglesia ofreciéndose voluntariamente delante del Señor? Ahora vamos al Salmo capítulo 2, porque es emocionante este Salmo. El Salmo capítulo 2, lo quiero explicar así rápidamente. Este Salmo empieza diciendo, David se pregunta y dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué los reyes y los gobernantes siempre están buscando desligarse de Dios? ¿No han entendido que Dios ya escogió a su rey? ¿No han entendido que Dios ya escogió a Jesucristo y lo ha sentado sobre Sión? Y entonces llegamos aquí al versículo 7, 8 y 9. Salmo 2, versículos 7, 8 y 9 dice así la Escritura. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme. ¿Cuál es la condición? Pídeme. Y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, pídeme. ¿Para qué me vas a pedir? Para yo darte. ¿Y para qué yo te voy a dar? Para quebrantar a las naciones con vara de hierro. Si tú sigues leyendo los siguientes versículos, el salmista entiende el peso de todo esto y dice, oh reyes, no sean mensos, reyes, sean prudentes, por favor. Lo mejor que pueden hacer es estar rendidos a Jesucristo, al Rey que Dios va a establecer sobre Sión, porque de pronto se inflama su ira.
Ese es un consejo muy bueno de parte de David para todos nosotros. Ahora, Apocalipsis 2, fíjate la conexión de todo esto. Apocalipsis 2, versículo 26 y 27. Porque si bien el Salmo 2 está hablando acerca de Jesucristo, Apocalipsis 2, versículo 26 y 27 está hablando Jesucristo acerca de nosotros. Está hablando Jesucristo acerca de ti. Dice así la Escritura: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando Jesús. ¿Y a quién se lo está diciendo? A quien venza, a quien guarde las obras del Señor hasta el fin. Dice, y las regirá con vara de hierro, serán quebrantadas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¡Wow! ¡Wow! Es un texto profundo, es un texto hermoso. Y si te das cuenta, iglesia, esto tiene que ver con todo lo que hemos venido mencionando. Que dijo Jesús: quiero que donde yo esté, ellos también estén. Que la gloria que me diste, ellos también la conozcan, que ellos también la vean. Y aquí está Jesucristo diciendo: así como yo también he recibido todo esto del Padre, así como el Padre me ha sentado sobre Sión, así como el Padre me ha llevado a sentarme a su diestra, ustedes también, si son vencedores, se van a sentar a mi diestra para regir a las naciones con vara de hierro. Entonces, esta es la posición de la iglesia, esta es la identidad de la iglesia, y no debemos de andar mendigando migajas en otros lados, no debemos de andar buscando alimento en otros lados, no debemos de andar buscando justicia en otros lados cuando tenemos al Señor, cuando estamos delante de Él, porque cuando entiendes todo esto, hermanos, la oración tiene sentido. Y no se trata de que haya multitudes, no se trata de que ores delante de un micrófono, se trata de que ahí en tu lugar, en tu casa, cerrada tu puerta, te puedas presentar delante del único que es digno y puedas hacer oír tu voz delante de Él. Eso es lo que hacemos en la casa de oración. Eso es lo que buscamos con todo nuestro corazón, que nuestra voz sea oída por el Señor y no por los hombres. Mira, hubo algo en la intercesión en la montaña. Esto es muy interesante y quiero que lo veamos con profundidad. Sigo hablando acerca de Moisés, no he cambiado de tema. Mira, Moisés hizo que Dios tuviera misericordia de un pueblo que fue malo, que fue duro, que tuvo una dura cerviz. Y Moisés logró que Dios tuviera misericordia sobre un pueblo así a través o por medio de la intercesión. Pero de esa misma manera, con esa misma intercesión, Moisés hizo que se derramaran juicios sobre la tierra y sobre Egipto. Mira, vamos a Éxodo capítulo 32. Esto es importante. Vamos a Éxodo capítulo 32. Porque aquí en Éxodo capítulo 32, Moisés estaba en la montaña con Dios. Moisés llevaba 40 días con profunda intimidad delante de Dios y él estaba recibiendo los 10 mandamientos, él estaba recibiendo el decálogo, y justo cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, sucede un diálogo muy, muy curioso entre Dios y Moisés. Y Dios le dice: Moisés, ¿escuchas eso? Y Moisés dice: ¿sí? ¿Qué escuchas, Moisés? Y Moisés, pues son como gritos de un pueblo que está en júbilo o que está en guerra, que está peleando. Y, y Moisés, y el Señor le dice: no, Moisés, esos son gritos de un pueblo que está celebrando, que está teniendo una fiesta. Y entonces, el Señor obviamente sabía lo que estaba pasando. Dios estaba tan enojado. Y créeme, yo también me hubiera enojado. Él estaba listo para destruirlos. El Señor estaba listo para destruirlos. Mira, vamos ahí, Éxodo 32, versículo 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. La cerviz es este músculo, es esta parte de los becerros, y dice que cuando es dura es imposible de inclinar la cabeza. En un cierto sentido, el Señor está diciendo: este es un pueblo que no se humilla, este es un pueblo que no es capaz de humillarse. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Déjame, Moisés. ¿Se acuerdan de ese texto donde el Señor le dice a Abraham: yo esconderé lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No lo voy a esconder porque Abraham es mi amigo. Bueno, aquí vemos que Moisés también es amigo de Dios, porque el Señor le está, en un cierto sentido, le está pidiendo permiso, está dialogando con él y dice: déjame que yo los consuma, deja que se encienda mi ira y yo voy a hacer de ti una gran nación, Moisés. Nada más te necesito a ti para volver a empezar, no necesito más. Mira, debemos de tomar nota de quién está hablando aquí, porque era Dios.
el Dios del cielo y la tierra, aquel que mide a los cielos y la tierra y toda la creación en la palma de su mano, aquel que está por encima de todas las cosas y por encima de todas las naciones, era ese mismo Dios el que había resuelto, el que había decidido descender a aquella montaña y destruir ese pueblo. Y yo te voy a hacer una pregunta y quiero que la tomes con el peso de lo que significa, porque ¿quién en el mundo puede detener a Dios de hacer lo que Él quiere hacer? ¿Quién puede frenar a Dios y decir, no es esto, no lo vas a hacer así? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede estorbar los planes de Dios o hacer que Dios cambie de parecer? Dice el Salmo 115.3, no lo busquen porque vamos a seguir ahí en Éxodo 32, pero el Salmo 115.3, si lo estás anotando, dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, lo ha hecho. David entendía eso. David entendía que Él podía hacer lo que Él quisiera. Y entonces vuelvo a hacer esta pregunta, ¿quién en el mundo puede detener a Dios de hacer lo que Él ha determinado en su corazón hacer? Porque quiero que sigamos leyendo, ahora vamos al versículo 11, Éxodo 32, versículo 11 y 12, dice así la escritura, checa el peso de todo esto. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque mira, Señor, han de hablar los egipcios diciendo que para mal tú los sacaste, para matarlos. Mira, Moisés era extremadamente audaz, Moisés era muy audaz. Él tenía la audacia de hablar con el Señor y clamar para que el Señor no hiciera lo que él había dicho que haría. Él era un verdadero intercesor, él estaba comprometido con lo que el Señor había hecho con él. Acaba de morir Rabí, se me fue su nombre, y él tenía una frase profunda, hermosa, que él decía, Dios capacitó a Moisés en un palacio para ejercer su ministerio en un desierto, y también decía, y Dios capacitó a José en un desierto para ejercer su ministerio en un palacio. Sin duda alguna el Señor hace lo que le place, pero yo estoy totalmente seguro que toda la preparación que Moisés tuvo, porque fue mucha, al menos fueron 80 años, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, Moisés fue totalmente preparado para todo esto. Y tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestra vida, tenemos que dejar que el Señor trabaje con nuestro carácter. Hay un libro que les quisiera recomendar, lo tengo en digital, si alguien quiere que se lo envíe, se lo mando. Se llama Intercesor y es la bibliografía de Rhys Owens. Si tú quieres ver un libro de cómo Dios trata con una persona, con su carácter, con sus errores, con sus emociones, con sus deseos, si tú quieres leer un libro donde encuentres cómo Dios trata con todas esas cosas, este libro te cae como anillo al dedo. Es un libro totalmente profundo, es totalmente hermoso. Literal, cada capítulo te va a confrontar, te va a hacer llorar. Es un libro que es una bibliografía, biografía de este personaje, Rhys Owens. Es un personaje verídico. Algunos ya lo han leído por ahí y me respaldarán en que es un libro maravilloso que confronta tu forma de vivir tu fe y tu cristianismo. Ahora, regreso a todo esto porque Dios preparó a Moisés en el desierto, estoy totalmente seguro de esto. Y dice aquí la escritura que Moisés no solamente clamó, fíjate bien, él dijo, él no apeló a lo que ellos dijeron realmente, porque Egipto no había dicho nada, él dijo lo que ellos hubieran dicho acerca de Egipto. O sea, Moisés no solamente clamó, él puso como en un panorama y dijo, las otras naciones van a decir, cuando se den cuenta que tú sacaste a tu pueblo para matarlo, las otras naciones van a decir cosas acerca de ti. Y sabes que Moisés estaba hablando con Dios y le dijo que si él mataba a su pueblo, los egipcios hablarían en contra de Dios por haberle sacado del desierto para simplemente matarlos. Ahora, quiero que revisemos bien estos versículos porque tengo que hacerte una pregunta. En este diálogo tan profundo que está sucediendo, Moisés, ¿a quién realmente está defendiendo? ¿Está defendiendo al pueblo o está defendiendo a Dios? Y no estoy diciendo que Dios necesite una defensa, pero ¿a quién está defendiendo Moisés en este diálogo? Porque Moisés
íntimamente está defendiendo al pueblo de que no sea exterminado, ¿sí? Pero está defendiendo el nombre de Dios, está defendiendo la santidad de Dios y está defendiendo la determinación de Dios. Esto es algo que te revienta la cabeza. Moisés está defendiendo realmente al Señor y él está diciendo: Señor, si tú haces esto, las naciones van a hablar acerca de ti, Señor. ¿Te das cuenta el profundo compromiso que Moisés tenía con la intercesión? Entonces, la respuesta de Dios al clamor de Moisés está en el versículo 14 y dice así la escritura. Entonces, estamos en Éxodo 32, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Es increíble esto, porque Moisés entró en un diálogo profundo. No se encaprichó, no fue un loco como muchas veces solemos ser, que algo no nos gusta y nos enojamos. Dios tiene que tratar eso con mi carácter, pero a veces algo no nos gusta y nos enojamos y nos encaprichamos y cerramos el diálogo, dejamos de hablar. Moisés no hizo eso, él fue capaz de tener esa cultura de diálogo con el Señor. Ahora, ¿qué nos dice esto? Todo esto que acabamos de ver acerca de Moisés, ¿qué nos dice esto acerca de la naturaleza de Dios? Y del hecho de que Dios permite que los humanos se envuelvan en sus asuntos. ¿Qué te dice esto? ¿Será acaso que nosotros podemos participar con Dios en estos tiempos? ¿Será acaso que realmente podemos orar para que alguien que esté enfermo sea sanado? ¿Será acaso que realmente nosotros podemos orar para que la situación o la condición de algún suceso cambie con la ayuda de Dios y en su nombre? ¿Será acaso que el Señor nos ha capacitado para que todo esto pueda suceder? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero la iglesia tiene que estar íntimamente comprometida con la intercesión. Tiene que estar íntimamente comprometida con la oración. Y iglesia, nuevamente reflexionemos: ¿cuánta gente va a nuestras reuniones los domingos? ¿Cuánta gente va cuando hay fiesta? ¿Cuánta gente va cuando hay celebración? ¿Cuánta gente está presente cuando hay que orar? ¿Cuánta gente está comprometida con la oración? Ahora quiero hablarte de otro personaje, y con este personaje estaríamos cerrando esta sesión. Este otro personaje se llama Daniel. Ya habíamos hablado un poquito acerca de él, pero ahora quiero ver cómo Daniel se comprometió no solamente con la intercesión, sino con todo su ser, todo su cuerpo, se comprometió para las cosas de Dios. Mira, Daniel fue llevado al cautiverio por Babilonia muy chiquito. Quizás tenía unos 10, 11, 12 años. Esto significa que Daniel llegó a Babilonia en su adolescencia y seguramente Daniel pasó entre 60 y 70 años en el cautiverio en Babilonia. Tienes que pensar en esto, porque siempre que leemos el libro de Daniel nos imaginamos que es el mismo chavito de 15, 20 años con fuerza y con vigor y pues lo que sea, ¿no? O sea, es una persona que maduró en Dios y que creció en Dios. Si tú lees el libro de Daniel, Daniel era intachable. 3 gobiernos pasaron por encima de Daniel y ninguno encontró falta en Daniel. Y con Daniel nosotros podemos ver la interesante relación que existe o la dinámica que hay del hombre al orar y ayunar y la realidad que existe en las cuestiones celestiales. Quiero volver a decirlo otra vez. Al analizar la historia de Daniel, nosotros nos damos cuenta cómo existe una interesante relación, una intervención de Daniel como hombre, como ser humano, que cuando ora y cuando ayuna, él se mete en la agenda celestial, él interviene en los asuntos celestiales y en un cierto sentido se mete ahí en unas cuestiones entre los ángeles y los principados y los potestades, porque Daniel empieza a mover el cielo. Hay un momento en el que Daniel se mete en tanto ayuno y en tanta oración que Daniel empieza a mover el cielo y la tierra con su oración. No sé si has leído ese texto, pero es profundo. Daniel hace esto y mira, esta relación la vamos a entender con mayor perfección en los últimos días, porque va a haber un momento en el que la iglesia va a estar orando tanto, que vamos a empezar a mover el cielo y la tierra y las cosas van a empezar a ser desatadas en los cielos, así como van a ser desatadas en la tierra y van a empezar a ser atadas en los cielos como sean atadas en la tierra. Jesús no fue ligero en esas palabras cuando les dijo: ustedes son la iglesia y las puertas del Hades. No va a prevalecer en contra de la iglesia, así que no importa cuánta gente se levante en contra de la iglesia, no importa cuánta gente hable en contra de ella, no importa cuánta gente se levante en contra de los siervos de Dios, no importa cuánta gente venga como un lobo rapaz vestido de oveja, no va a haber absolutamente nada que pueda prevalecer y levantarse en contra de la iglesia. Jamás va a prevalecer algo en contra de la iglesia y
y al contrario, la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella, y en su contraparte, la iglesia tiene el poder de atar y desatar en los cielos y en la tierra. Así que es importante que nos tomemos esa identidad en serio, iglesia, y que dejemos de andar con cuestiones tan superficiales como no me saludó, no me abrazó, o mira, en esa iglesia tienen música bien chida, mira, esa iglesia parece discoteca. No se trata de eso, jamás se ha tratado de eso, no se trata de nosotros ni de nuestras emociones. Siempre se ha tratado del Señor y de sus planes eternos aquí en la tierra. Y Daniel entendió eso, y eso sucede en Daniel capítulo 10. Vamos a Daniel capítulo 10, porque pasa algo muy interesante en este capítulo. Les voy a dejar de tarea que lo lean completo, porque es muy interesante Daniel capítulo 10. Pero vamos a leer ahorita del versículo 1 al 3, dice así la escritura. Daniel estaba de rodillas orando, él estaba ayunando, y estaba sucediendo una batalla cósmica en los cielos. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto, ¿cómo era? Era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2, en aquel día, yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de ¿cuánto tiempo? De 3 semanas. Hermanos, a veces ni siquiera aguantamos orando 5 minutos. A veces ni siquiera somos capaces de permanecer en el Señor por más de media hora. De verdad, iglesia, necesitamos ejercer disciplina en estos temas. Dice Daniel, yo estuve afligido por un espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fíjate, o sea, quiero que comprendamos el compromiso de Daniel, porque Daniel se comprometió a no comer, a no consumir carne, ni bebida, ni nada, ni a ponerse perfumes, ni ungüentos, ni nada. Daniel se comprometió a no hacer absolutamente nada de eso, y él estaba afligiendo su carne, él estaba ayunando con todo el peso de sí mismo, afligiendo su carne, sus emociones, sus deseos, su humanidad. Porque algo estaba sucediendo en el cosmos, algo estaba sucediendo en la dimensión cósmica. Les voy a dejar de tarea que lean ese capítulo, pero vamos a avanzar al versículo 12. Dice así la escritura. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Daniel no se humilló delante de Ciro, Daniel no se humilló delante de Nabucodonosor, Daniel no se humilló delante de nadie, Daniel se humilló delante del Señor. Desde el primer día en el que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, escucha bien, a causa de tus palabras yo he venido. Tendrías que leer el capítulo para entender lo que está sucediendo, porque es algo muy profundo. Versículo 13. Mas el príncipe, escucha bien, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Wow. 7, 14, 21. ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de Daniel? 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Así que si algún día tú te levantas en la madrugada y sientes opresión, si en algún momento de tu día tú sientes que tienes que humillarte y ponerte delante de Dios, no te sordies, no te des la vuelta. Es un tiempo de ponerte a rodillas y buscar a Dios en intercesión. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Qué Miguel es este? ¿Qué Miguel es este? Es el arcángel Miguel. Vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¡Wow! Iglesia, lo que estaba sucediendo es que Dios le iba a revelar algunas cosas que iban a suceder en los últimos tiempos a Daniel. Y era tan fuerte esta revelación que empezó a suceder un montón de opresión, y Daniel, en vez de sacarse la vuelta, él dijo, esto está con ganas y yo le voy a entrar también con todo. Y Daniel se comprometió con ayuno, con oración, con cilicio. Él se puso delante de Dios, empezó a orar, empezó a clamar por 21 días, por 3 semanas, hasta que se logró una victoria importante.
en la atmósfera espiritual. Mira, esta dinámica de ayuno y oración, esta dinámica de ayuno y intercesión, la iglesia tiene que entrar en ella. Los que son de la iglesia me han oído decir cientos de veces, un verdadero cristiano al menos ayuna una vez a la semana. Un verdadero cristiano aflige su carne, aflige su cuerpo para buscar a Dios. No me cabe en la cabeza cómo hay gente que tiene años de cristiano y ni siquiera ayuna, ni siquiera tiene un deseo por seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú eres una persona así, te exhorto en el amor de Dios a que empieces a ayunar y empieces a buscar a Dios. Ora la Escritura, lee la Escritura, intercede con la Escritura, busca al Señor y el Señor se va a mostrar, Él se va a revelar. Entonces la iglesia tiene que estar comprometida con el ayuno. No es para hacerle manito de puerco a Dios. Regularmente ayunamos cuando alguien está enfermo, ayunamos cuando hay una necesidad muy fuerte, ayunamos cuando estamos enfrentando cosas difíciles, pero tenemos que aprender a ayunar para buscar a Dios. Tenemos que aprender a ayunar para crecer en el conocimiento de Él. Tenemos que aprender a ayunar para que su reino se establezca. Y no solamente por mera conveniencia. Yo creo que próximamente voy a dar una clase acerca del ayuno. Pero esta misma dinámica de ayuno y oración, ayuno e intercesión va a llevarse a cabo, se está llevando a cabo durante los últimos tiempos y con muchísima seguridad va a estar llevándose a cabo en los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo. El anticristo va a gobernar por 7 años, los primeros 3 años y medio van a ser de una paz falsa, una seguridad falsa, los primeros 3 años y medio todo el mundo va a ser color de rosas y, oh mira, ya hay paz, ya hay seguridad, todo el mundo tiene empleo, pero después de esos 3 años y medio el anticristo se va a quitar su careta de falsedad y se va a desenmascarar y va a empezar a perseguir a la iglesia y va a empezar a hacer un montón de cosas en contra de la iglesia. Y en esos últimos 3 años y medio la iglesia tiene que plantarse fuerte y segura delante del Señor con ayuno y con oración, porque el Señor le va a dar la victoria. Así que el ministerio de la oración y la de intercesión va a desatar el poder en una realidad invisible, pero también va a desatar el poder en una realidad visible. Daniel logró esto en una dimensión donde Daniel no estaba, porque te digo que tienes que leer el capítulo 10 de Daniel para entender que lo que Daniel logró en oración no fue en la tierra, sino fue en el espacio cósmico, en los cielos. Había una lucha sucediendo ahí y Daniel logró una victoria sobre esa lucha con pura oración, con pura intercesión y con puro ayuno. Estoy por terminar. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 7 al 10. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Dice así la escritura. Wow. Sí saben que el libro de Daniel es un libro apocalíptico, ¿no? Está en el Antiguo Testamento, pero es un libro apocalíptico. Es un libro que nos habla acerca de los últimos tiempos. Daniel capítulo 12, versículos 7 al 10 dice así la escritura. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién es? Miguel. Miguel dice, Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles también, sus ángeles caídos, sus demonios. Pero, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló, no se encontró lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a leer el versículo 11 también, dice así la escritura. Y ellos, versículo 10, me brinqué el 10, dice el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Te voy a decir algo, para que entiendas un poquito más esta lucha que existe en la oración. A la luz de la escritura, ahorita no tendría el tiempo de explicarlo todo, pero si te pones a investigarlo, ahí está, no estoy mintiendo. A la luz de la escritura estamos en la tierra y encima de la tierra está lo que se conoce como el cielo visible que todos nosotros conocemos. Luego está lo que se conoce como el espacio, el infinito espacio. Y luego está un término bíblico que conocemos como el tercer cielo. Entonces, en teoría son como si fueran 3 cielos, ¿no? Es el cielo visible, el cielo azul que todos nosotros vemos. Y luego está el espacio y luego está el tercer cielo donde está Dios. Los santos están en la tierra y los santos elevan oración hasta la presencia de Dios, hasta el tercer cielo.
No sé si te ha pasado que muchas veces oras y sientes que tu oración no pasa al techo o que tu oración no está llegando al Señor. Bueno, en un cierto sentido es normal porque en este segundo cielo es donde Satanás opera y todos sus seguidores y todos sus secuaces. Este, eh, Debemos recordar que a la luz de la escritura, cuando el Señor despojó a Satanás, el Señor lo echó de la tierra perdón, lo echó de los cielos, de donde él estaba, y lo envió sobre este segundo cielo. Entonces, en un cierto sentido, cuando oramos, a veces encontramos cierta adversidad, cierta dificultad para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Por eso dice la escritura que el Señor Jesús traspasó los cielos. En Hebreos capítulo 4, el Señor Jesús traspasó los cielos y fue hasta el Padre, y no solamente fue Él, sino que Él nos tomó a nosotros y nos llevó a la gloria del Padre. Él traspasó los cielos. Y cuando nosotros tomamos nuestra posición de intercesión en Jesucristo y cuando oramos en el nombre de Jesús y la voluntad del Padre, porque dice la escritura que cuando oramos conforme a su voluntad las cosas van a ser hechas. Entonces cuando nosotros oramos, entonces nosotros a veces entramos en esta lucha de estar peleando, estar golpeando a ese abismo que hay entre nosotros y Dios, y empezamos a pelear y a golpear. Pero dice la escritura, lo acabamos de leer aquí en Apocalipsis, que va a llegar un momento en el que Satanás y todos sus ángeles van a ser lanzados de ahí y van a caer a la tierra, van a venir a la tierra. Y dice la escritura que se va a ver cantos de alabanza y gloria, porque el acusador de nuestros hermanos, el que siempre está ahí diciendo, no, tú no, que sabe qué, que tú no puedes, que tus oraciones, que mírate, eres un pecador, eres esto, eres de lo peor, el acusador de todos nosotros va a caer, y entonces vamos a poder hacer oraciones más efectivas y profundas delante de Dios. Déjame decirte que Dios está levantando a su iglesia para que se entregue a la oración, con el propósito de echar a Satanás de su lugar de autoridad. Dios quiere levantar a la iglesia en oración e intercesión, y es importante que nosotros respondamos, que nosotros nos levantemos y que no hagamos oídos sordos y que empecemos a orar y empecemos a clamar. Esto que acabamos de ver en Moisés y esto que acabamos de ver en Daniel es solamente una pequeña muestra de lo que va a suceder en la generación que viva para ver el regreso de Jesucristo. Yo no sé si somos nosotros, yo no sé si son nuestros hijos, yo no sé si son los que han de venir después de nosotros, yo no lo sé, yo no sé si el Señor tarde otros 2000 años más, o yo no sé si el Señor venga mañana. Pero lo que sí sé es que debemos de tener un compromiso profundo para que la realidad del cielo sea aquí en la tierra hoy, hoy, hoy. Recuerden el libro de Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, específicamente en el capítulo 4, los apóstoles, ellos acababan de salir de prisión, los liberaron y ellos vienen a orar, y ellos en vez de venir y llorar y decir, Señor, mira, nos están maltratando, nos dijiste que predicáramos, pero mira lo que nos están haciendo, ellos vinieron a la presencia de Dios y le dijeron, Señor, yo sé que ya le entregaste todo a Jesucristo. Yo sé que Él algún día va a venir y va a tomar todas las cosas. Señor, ¿por qué no nos das un poquito de eso ahora? ¿Por qué no nos das un poquito de eso ahora? Y la iglesia tiene que aprender a orar así. La iglesia tiene que aprender a incomodar al Señor, estar delante del Señor y decirle, Señor, danos un poquito de eso ahora. Este es el día, es el tiempo, es el momento, Señor, de que tu justicia, tu verdad, tu amor sean en medio de nosotros, para que los enfermos sean sanados, para que los cautivos sean liberados, para que los que sean oprimidos encuentren justicia, encuentren verdad. Ahí es donde la iglesia tiene que pararse, ahí es donde la iglesia tiene que indignarse. Y recuerda, la iglesia tiene que pararse y tiene que plantarse delante de Dios y no delante de los hombres. Cometeríamos un error si fuéramos a los hombres antes que ir a Dios. Cometemos un error si hacemos eso. Sé que está muy buena esta clase. He terminado ya. No sé si existe alguna pregunta. No sé si la haya. Quiero que tengamos un tiempo de oración. Quiero que aprovechemos este momento y tengamos un tiempo de oración. Hemos visto muchas cosas. Quiero que ahí en tu lugar, si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los mensajes y mientras oramos va a aparecer y vamos a intentar contestarla con ayuda de Dios. Pero si no hay ninguna pregunta, quiero que tomes tu lugar ahí y empecemos a orar. Vamos a empezar a orar con todo esto. Vamos a pedirle al Señor que Él despierte nuestros corazones, que Él nos llame a buscarle, que Él nos llame a encontrarnos con Él. Vamos a orar y por favor no des descanso a tu oración, es un tiempo de buscar. En el libro que les recomendé de Intercesor de Rhys Owens, no quiero spoileárselos, pero hay un momento en el que Rhys Owens tiene una casa de oración de como 200 personas
y está sucediendo la Segunda Guerra Mundial en ese momento, y Rhys Owens toma a todos sus intercesores y les dice: no vamos a dar descanso a nuestro cuerpo, vamos a afligirnos, ni siquiera vamos a tomar agua, vamos a estar aquí de rodillas, como si nosotros estuviéramos al pie de la batalla luchando con nuestros ingleses contra los alemanes. A ese tipo de compromiso de oración es al que quiero que lleguemos, que podamos decir: quizás yo no soy el que está enfermo, quizás yo no soy el que está sufriendo, quizás yo no soy el que está padeciendo, quizás yo no soy el que está en la cárcel, quizás yo no soy la iglesia que está siendo perseguida, pero el día de hoy me voy a afligir para sentir lo que ellos sienten y para orar y clamar en favor de ellos, y para que el reino de Dios crezca y se establezca. Así que vamos a orar. Por favor, toma en serio esto y oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por todo esto que nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro corazón puede quedar encendido, Señor, y nuestro corazón puede quedar comprometido con esto si tú quieres. Señor, despierta, aviva, enciende nuestros corazones para entender todas estas cosas. Señor, tú nos has dado un precioso espíritu, Señor. Él es las arras de nuestra herencia en los santos, Señor. Él es el compromiso que hiciste con nosotros para salvación. Yo ruego que tu Espíritu Santo empiece a quemar dentro de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a despertar en nosotros, Señor, ese compromiso, esa convicción, ese deseo y esa búsqueda incansable e insaciable por tu verdad, por tu justicia, por el establecimiento de tu reino en la tierra. Señor, oramos a la luz de las Escrituras, Señor, y oro para que tú levantes Moisés, tú levantes Danieles, Señor, tú levantes hombres y mujeres, Señor, como Esther, Señor, como Ana, Señor. Levanta intercesores que no callen, levanta intercesores que no den descanso, Señor, porque, sobre Jerusalén has puesto guardas de día y de noche, Señor. Queremos ser esos guardas, Señor, de día y de noche, hombres y mujeres, Señor, como Daniel, como Moisés, Señor, comprometidos con tu justicia, comprometidos con tu reino, comprometidos con tu verdad, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu verdad sea establecida en nuestros corazones, para que nuestro corazón, Señor, sea direccionado a la única audiencia que realmente importa, a la única audiencia que realmente merece la pena estar delante de ella. Eres tú, Señor. Oro, Señor, para que a quien está escuchando esta transmisión, aun quien la verá después, Señor, en días posteriores, Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que sus corazones sean despertados, para que avivamiento sea puesto en sus corazones, Señor, y para que su espíritu, todo su ser, aún su cuerpo mismo, Señor, sea comprometido, Señor, en las causas de tu reino, de tu justicia y tu verdad. Señor, levanta, Señor, en medio de nosotros, aún en nuestros niños, aún en los que están en el vientre de sus madres, Señor. Yo oro, Señor, para que sean llenos del conocimiento de Jesucristo. Yo oro, Señor, para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, al conocimiento de la plenitud de Jesucristo. Yo oro, Señor, para que sea levantado un ejército de gente, de hombres, mujeres, niños, ancianos, que te aman, que aman tu palabra, que creen a tu mensaje, sensibles a tu voz, Señor, porque tú prometiste que en los postreros días, Señor, los ancianos tendrían visiones, los jóvenes tendrían sueños, Señor. Tú prometiste, Señor, que tu Espíritu Santo nos visitaría, Señor. Ese es el tiempo, Señor, en el que tu Espíritu Santo nos visita, y ese es el tiempo en el que tu iglesia se levanta como intercesora, Señor. Es el tiempo en el que tu iglesia, Señor, conoce, Señor, tus designios, tus deseos, tu voluntad para nuestra tierra, para nuestra gente, y oramos. Es el tiempo en el que la iglesia se levanta y ora, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que no podamos dar descanso a nuestro cuerpo, para que no demos descanso a nuestro espíritu, para que no demos descanso a nuestros ojos, hasta que veamos el establecimiento de tu reino, tu justicia y tu verdad aquí en la tierra, Señor. Señor, nosotros amamos tu nombre, amamos tu presencia, Señor, y deseamos que tu reino de justicia, que tu reino de verdad venga a nosotros. Señor, visítanos, aún en nuestras camas, aún en nuestros sueños, Señor. Incomoda nuestro espíritu, incomoda nuestro ser, Señor. No permita, Señor, que estemos cómodos, Señor. No permita, Señor, que la comodidad, Señor, que estemos siendo distraídos, Señor, de lo que realmente importa. Cautiva nuestra mente, cautiva nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu justicia, tu gobierno y tu verdad reinen aquí en la tierra y en nuestros corazones.
Es nuestro deseo, Señor, es nuestro deseo. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan que descendió del cielo, tú eres la fuente de agua de vida. Y el día de hoy decimos, Señor, danos de beber y danos de comer para nunca más tener sed, para nunca más tener hambre. Sácianos, que podamos ser saciados en ti, que podamos ser saciados en ti, para que dejemos de perder el tiempo, Señor, en las cosas, Señor, que no nos producen ningún bien, que dejemos de perder el tiempo en las cosas que han estorbado nuestro ministerio de oración e intercesión. Ayúdanos, Señor, a comprometernos profundamente con esto. Es nuestra oración, Señor, es nuestro deseo, Señor, porque queremos agradarte y queremos que tu reino de justicia y de verdad venga a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Amén. Vi que muchos se conectaron al final. Yo los invito a que vean esta clase completa. Los que la vieron de principio a fin podrán escribir algún comentario por ahí y recomendarla. También los invito a que, si ha sido de bendición esto para ustedes, puedan compartirlo con otras personas y que podamos encender esos corazones de intercesores en medio de estos tiempos en la iglesia. Yo me despido. Deseo que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Les dejo de tarea leer Daniel capítulo 10 o lean todo el libro de Daniel, pero también les dejo un poquito de tarea. Investiguen quién fue Jeremías, busquen alguna biografía acerca de él, o pueden entrar a Proyecto Biblia en YouTube. En YouTube buscan un canal que se llama Proyecto Biblia, y ahí en Proyecto Biblia buscan Jeremías. Ahí van a encontrar un video de 10, 12, 15 minutos que les va a explicar con información totalmente fiel y muy clara quién fue Jeremías, cuál fue su ministerio. Para mí es importante que en la próxima clase lleguemos todos con un conocimiento de quién fue Jeremías, para que podamos entender cómo fue su ministerio de intercesión. El próximo martes vamos a estar hablando acerca de Jeremías como un intercesor del Antiguo Testamento. Así que tienen tarea. Y lo que ya les he pedido mucho, oren, aprendan a orar con la escritura. Lo que estén leyendo en las mañanas, lo que estén leyendo en las noches, tomen la escritura y oren, comprométanse a orar y declarar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura es lo que Dios nos da, y la intercesión es que nosotros busquemos que lo que Dios quiere que se haga, se establezca en medio de nosotros. Entonces, tomar la escritura es decir, Señor, tú pediste esto y yo oro para que esto suceda. Así que les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Hasta luego.